Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual damos gracias por esta bendición y esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. Amén. ¿Se han gozado en su presencia? ¿Se han gozado en el poder tener la libertad de adorarle, de bendecirle y el poder ser, como a veces lo he dicho, Dios recíproco con nosotros, trayendo paz, trayendo sanidad a nuestra alma, y a Dios a la gloria por ello? Bueno, el día de hoy, como bien saben ustedes, tenemos una serie vez tras vez, pero por causa de que pues el día de hoy hay bautizos, pues hoy me complaceré en traerle una palabra, la cual sea acorde al tema, sea acorde a lo que vamos a hacer en esta preciosa tarde, en unos momentos. Así es que prepare su corazón, prepare su alma y su espíritu. Quiero de antemano decir que mi intención no solamente es dedicar la palabra del Señor a aquellos que se bautizaron y se van a bautizar hoy. Por decir, a nuestra hermana Lady le dedico esta palabra, a mi hermana Wendy, a mi hermana Brenda y a mi hermano Edward. Pero también con la doble intención de que aquellos que un día se bautizaron, un día recibieron a Cristo en el corazón, pero ya pasaron años de eso, ya algunos quizás ni se acuerdan y dicen, hace bastante tiempo. Mi intención es poder recordar y poder incentivarle de que la vida del cristiano no se debe de dejar a un lado o dejarla pasar. Debemos estar al día todos los días de nuestra vida, que incluso la palabra dice, sed llenos. Cuando usted lee la palabra sed llenos, eso implica un tiempo presente, y cuando habla sean llenos, no es un cuestionamiento, una opinión, es una orden de parte de Dios. Sean llenos, dice el Señor. Por eso no es bueno dejar nuestra vida cristiana en el pasado o en el olvido. Así es que mi querida hermana Brenda, Lady, Wendy, hermano Edward, no con temor a que ustedes digan, pero ¿qué está diciendo el hermano? Pero lo voy a decir, no saben en la que se están metiendo. Las cosas son muy serias en el reino del Señor, y pues quizá no es bueno decir manos vale, sin embargo es bueno decir, es mejor que obedezcamos al Señor antes que a los hombres. Amén. Bueno, es necesario avanzar, puesto que esto es una celebración, hay bautismo, hay un momento de compartir y tengo que avanzar. Bueno, como ustedes ya ven allí en el background, el tema de mi prédica es ese que está allí. Sumérgete en el río de Dios. Para mí es interesante, para muchos quizás no, nada que ver. Sumérgete en el río de Dios. Y quiero hablar o explicar esto desde dos puntos de vista. Un sumergirse literal, pero un sumergirse espiritual, ¿ok? Por lo tanto, solamente voy a repasar, voy a retomar el texto que ya leímos, que se encuentra en Mateo capítulo 28. Vaya una vez más usted allí para poder recordar la ordenanza que nuestro Señor Jesucristo ya nos hizo, y que por ende nosotros tenemos que obedecer a algo que Él ordenó. Dice la Escritura en el versículo 16 de Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Esto es algo muy importante. Cuando los discípulos ven al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Le adoran. ¿Por qué? Porque Él es digno de gloria, Él es digno de adoración. E incluso cuando usted está cerca de la presencia de Dios, le inspira adoración. No sé cuántos han tenido momentos de oración en estos días, cuántos han tenido banquetes de oración, en los cuales mientras usted está adorando, quizá usted comenzó parado, está en su casa haciendo el aseo, barriendo, trapeando, limpiando, pero usted está orando, Señor, y bendice a mis hijos, a mi esposo, la iglesia donde voy, Padre, dame fuerza, y usted anda barriendo, pero de momento usted se encuentra con la presencia tangible de Dios, esa presencia la cual usted siente en el cuarto, y que por ende su cuerpo la percibe. Usted dice, wow, me dan ganas de llorar, hasta escalofríos
Dios tengo, siento algo bien bello aquí. Algunos han tenido la experiencia de tener un aroma en su cuarto que nunca la habían olido, ¿verdad? Un aroma a flores, a un perfume que usted dice ni el Chanel le llega, es algo bello. Bueno, entonces, cuando usted está en esos momentos, ¿qué es lo que hace su espíritu cuando reconoce la presencia de Dios? ¿No le ha pasado? Doblamos nuestras rodillas, nos doblegamos delante de la presencia de Dios. Aquí los discípulos, cuando vieron al Señor Jesús, dice la Escritura, que le adoraron. En otras palabras, la presencia de Dios inspira adoración. Amén. Prosigo. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense, no todos. Puede ser que aquí en la iglesia estemos todos. Hay celebración, vengan todos, celebremos, gloria a Dios, aleluya. Pero no todos tienen la misma fe fortalecidas. Algunos creen en verdad, con la vista aún a ciegas. Pero hay otros que tenemos que ver para creer. El Señor quiere de nosotros que tengamos una fe aún a ciegas. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o en otras palabras, toda autoridad, del griego exousia, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿por qué dice por tanto? Por la autoridad, por lo que les acabo de decir. Porque como hoy tengo toda la autoridad, entonces les voy a decir esto. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí está el punto clave, hermano Edward, hermana Brenda. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, que eso es lo importante de un pastor, de un hombre de Dios, no solamente que llene la iglesia y que no les enseñe Biblia, les cuente de aquí del púlpito puro chiste, puro rollo, de la vida personal, lo que yo soy, lo que yo fui, mis proyecciones, no, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y si usted todavía me dice, usted no me ha enseñado nada, disculpen, ahí están los videos de los martes y los viernes, de que aquí se le enseña la palabra de Dios. Así es que esa es mi función, enseñándole todo lo que el Señor nos da para yo compartírselo a ustedes. Entonces, más adelante dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En primer lugar, el primer punto que traigo, el tema se llama sumérgete en el río de Dios, en sus dos maneras. El número uno es el que acabo de describir, de desglosar, de explicar en este texto. El texto es Mateo 28 y ya usted lo leyó. El número uno es un bautismo literal en obediencia. Entendiendo, hermano Edward, no quiero que se me confundan, voy a tratar de aplicar esto. Entendiendo que aunque yo voy a decir primero un bautismo literal, que es en agua, después voy a traer un bautismo o un llenarme de Dios espiritual, que es en el Espíritu. Esto no indica que yo estoy diciendo que primero es el bautismo en agua y que después el Espíritu Santo viene a bautizarlo. No. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, dice la Escritura que nosotros somos bautizados y unidos a un mismo cuerpo. ¿Ok? No se me confundan. Por eso me es necesario explicar la palabra de Dios, para que no diga, ok, ¿quiere decir que yo no tengo el Espíritu Santo? Me va a preguntar el hermano Eduardo. No, usted lo tiene. Desde el día que usted se convirtió, usted fue constituido templo, morada, casa de Dios por el Espíritu Santo en su vida. Amén. No se me confundan ahí. Bueno, entonces a esto me refiero con mi primer punto, de que nosotros vamos a pasar, si queremos sumergirnos en el río de Dios, vamos a seguir pasando por este tipo de etapas. En este caso, el día de ayer, como el día de hoy, van a sumergirse literalmente en las aguas, gritándonos a nosotros, al mundo, que ya ellos han decidido bautizarse. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que explicamos, hermano Edward, cuando estuvimos por ahí explicando lo que era el bautismo? Es un enterrar el viejo hombre y salir resucitado, salir levantado, fortalecido por el Espíritu de Dios. ¿A qué?
¿A seguir viviendo como yo quiero? No, no se equivoque. No se equivoque, hermana Wendy, hermana Lady. No nos equivoquemos, hermana Brenda. Si estamos dando este paso es porque ya nos amarramos el cinturón, la faldita, las mujeres, y dijeron: he decidido seguir a Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Ahorita pueden seguir a Cristo porque las alacenas con comida están llenas. Ahorita pueden seguir a Cristo porque el carro que tienen está muy bueno. Ahora pueden seguir a Cristo porque el trabajo promete mucho. Ahora pueden seguir a Cristo porque la salud está intacta. Hoy pueden seguir a Cristo porque se encuentran en una iglesia. Pero que el día de mañana, el día de la enfermedad, de la persecución, el día que no haya un templo, una iglesia donde reunirse, ¿lo van a seguir? La convicción que tuvieron el día que me dijeron: pastor, heme aquí, yo me quiero bautizar, es la misma convicción que ustedes en su visión, en su fe, en su fortaleza, creen que van a seguir pensando de esa manera en un futuro, aun cuando vengan las calamidades, aun cuando vengan los momentos tormentosos, vientos huracanados a su vida. No nos vayamos lejos, hermanos. Puede ser de que aquí en medio nuestro puede haber personas, o podemos saber algunos de nosotros, que no la estamos pasando bien en nuestra vida espiritual, mi amado hermano. Así es que listo con ello. Bueno, como ya hemos hablado tanto y ya los entrenamos, ya le dimos una clase de lo que es el bautismo en agua, ahora vamos a pasar a ese bautismo espiritual. No quiero decir que hay un segundo bautismo. Lo que quiero decir que a pesar de que ya fueron bautizados con el Espíritu de Dios, ya habita ahí en ustedes, ahora yo voy a comenzar a desarrollar lo que es el crecer en la vida espiritual y el estar nadando en el río de Dios. ¿Qué dice ahí? Soy bautizado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí, punto número 1 fue bautismo literal en obediencia. Punto número 2, bautismo espiritual en consecuencia. Es una consecuencia. Después de su obediencia, ¿cuál es la consecuencia que viene? El quererse llenar más y más. Vayamos a Ezequiel, por favor. Al libro de Ezequiel, capítulo 47. Y ahí vamos a estar viendo algo muy interesante. Algunos quizás ya me escucharon un poco hablar de esto, pero yo quiero dedicar precisamente y objetivamente esta palabra a nuestros hermanos que se bautizaron ayer, hermanas, y a los que se van a bautizar hoy. Ezequiel 47, y vamos a estar leyendo solamente 5 versículos. Escúchame por favor con mucha atención, y dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Es interesante que usted pueda observar que dice y me sacó, no dice y me salí. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ya comenzamos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo nuevamente pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino
a nado. Dios bendiga su palabra. Yo voy a comenzar en este momento y le pido toda su atención, porque a pesar de que algunos ya escucharon algo de esta explicación de estos textos, me es muy importante que lo vuelva a retomar los que ya lo escucharon y los que no, lo tomen en su corazón. Esto tiene que ver con la vida cristiana, con el crecimiento espiritual en la vida de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y aún de los niños que vienen al conocimiento del Evangelio de Dios. Recuerdo que yo decía quizá el día martes pasado o el viernes aquí, tomando el ejemplo de mi hermano Fidencio, hermana Nancy, decía, ¿verdad que no es normal o no es bueno que si mi hermano Fidencio tiene un año escuchando la palabra de Dios, sea el mismo en todo ese año y que no haya cambios? No es normal que cada uno de nosotros, al ser expuesto por las verdades bíblicas, por la palabra de Dios, por aquel que nos dice, camina por aquí, hijo, yo te quiero bendecir, y nosotros caminamos por donde nosotros querramos, no es normal, ¿verdad? Que la vida, así como Dios quiere que vivamos, no es normal que al nosotros tomar nuestra propia decisión, las cosas no salgan como el Señor quiere. Por supuesto que no. Ahora escuche, yo me voy a dar a la tarea de leer, porque no quiero perder ninguna tilde, ninguna coma, ningún ejemplo de las 4 etapas que tengo aquí: tobillos, rodillas, hombros y cabeza al final. ¿Ok? La cabeza al final. Así es que, Lady Wendy, hermana Brenda, hermano Edward, escuchen bien esto. Porque a pesar de que aquí está graficado con una persona que va a nadar o que está en un río, esto tiene que ver seriamente con la vida espiritual nuestra. Y si no le prestamos atención, nos podemos quedar con el agua a los tobillos. Primera etapa, el agua hasta los tobillos. Antes de eso quiero hacer la salvedad, cuán importante es el agua. No podemos comenzar así nada más. Ya voy a explicar el agua, métete al agua. No. ¿Cuán importante es el agua? Que dicho sea de paso, nosotros podemos ver algunos letreros, algunos eslogans que dicen, el agua es vida. El agua es salud. ¿Me entienden? Entonces, el agua, hablando bíblicamente, es de suma importancia porque el agua tipifica la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces se puede rescatar la palabra agua porque no estamos hablando de un simple río, de un charco, de agua estancada. Estamos hablando del agua de Dios, que sale del río de Dios para vida, para salvación y para sanidad de nuestra vida. Así es que, presta atención. Número 1, primera etapa, el agua hasta los tobillos. El agua hasta los tobillos nos habla del inicio de nuestra vida cristiana, hermano Edward. De nuestro comienzo en el caminar en los caminos de Dios. Espero que los que tienen 10 años aquí, 5 años aquí o 20 años aquí, no estén solamente con sus pies mojados. Porque para tener 15, 10 años en el cristianismo es para que ya estemos nadando, mis amados hermanos. Sería una vergüenza que usted como hombre y mujer de Dios, usted se haya limitado por el temor, por el orgullo o por lo que usted quiera. No quiero nadar en el río de Dios. Yo aquí tengo el control. Donde me llegue el agua, a los tobillos. Listos. El agua hasta los tobillos simboliza la frescura de venir de una vida llena de ansiedad, de angustia, de amargura, a causa del pecado. De venir caminando por el desierto de la vida a disfrutar de la paz, el gozo, el amor y la salvación de nuestro Señor. Éxodo 15, del 26 al 27. Esto es el agua a los tobillos, hermano Edward, donde nosotros podemos decir, wow, qué rico. Después de venir de un desierto, después de venir donde hay piedras, donde la vida es mi caminar, hasta mis plantas se quiebran, se rajan, porque un mundo representa la sequedad, lo reseco, lo vacío.
Entonces cuando uno viene al cristianismo, comienza a meterse al río de Dios y dice, wow, ¿no ha visto a los niños? ¿Cómo se alegran cuando usted los lleva a una piscina, a un chapoteadero, a un río, al mar, y están contentos con tan solo les llegue el agua en los pies? Ustedes vieron ayer a mi hija, ¿verdad? Yo le dije, no, no te vas a bañar, pero con tan solo que anduviera ahí, ya ella andaba corriendo, contenta. Entonces esto es lo que representa, hermano Edward, el agua a los tobillos. Considere en qué situación o en qué etapa está usted, porque esto nos va a ayudar, Lady Wendy, hermana Brenda, esto te va a ayudar a identificar, porque la palabra de Dios va a ser el espejo para tu vida y te va a decir, tú estás aquí, pero no es bueno que te quedes con el agua en los tobillos. Camina, avanza, porque aún hay más. Recuerda que el Señor quiere más, darnos más y más de nuestra vida. Prosigo. Pero esta etapa es la de solamente salvación, sin compromiso, sin entrega, pues los tobillos son los que le dan estabilidad al cuerpo. Es decir, que un cristiano que está en la etapa del agua hasta los tobillos no quiere perder su comodidad. Aún tiene miedo de conocer más del Señor, aún tiene miedo de involucrarse en su iglesia, aún tiene miedo de testificar y de dar a conocer su fe en Cristo Jesús. ¿Se fija? Cuando alguien es recién convertido, apenas tiene el agua a los tobillos, es una persona que no está comprometida del todo. Es una persona que dice, eso que está pidiendo el pastor, yo todavía no estoy ready. Yo no me quiero comprometer. Me da miedo seguir el siguiente paso. ¿Y qué tal si me reparo? ¿Y qué tal si el agua me llega y me ahogo? El que escuche, escuche. Usted piensa que porque estoy mencionando los nombres de los que ya se bautizaron y los que se van a bautizar, la palabra no es para usted o para mí. Es para todos. Porque podemos estar aquí ya teniendo 5, 10, 20, 30 años. En mi caso, casi 40 años. En el caso de este hombre que creció en el Evangelio. Y podemos estar simple y sencillamente, ¿dónde? Con el agua a los tobillos, conformados. ¿Acaso la Escritura no dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema? Haz algo diferente. Es necesario, hermano, que tomemos en cuenta esta palabra. Retomo. Son cristianos que se conforman con poco del Señor y no están dispuestos a hacer mayores esfuerzos para conocer más de Dios. Ya nuestra hermana Miriam, con su permiso, nos exhortaba. ¿Quieren ver estas bancas llenas? Es necesario trabajar, ensanchar las estacas, los lazos comenzarlos a extender. No estar reducidos y pensando, estos somos los que somos y ya se acabó. Es necesario comprometernos en la obra del Señor, rescatando, ganando almas para el Señor. ¿Tu vida de oración cómo está? ¿A las rodillas? ¿A qué horas te levantas a orar? ¿Hay una alarma a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3? Porque si pregunto en el día ¿a qué hora oras? No hay tiempo. Esa es la primera excusa que damos, ¿verdad? Esa es la primerita. Déjame ver las alarmas que tienes por ahí. ¿Qué tal si por aquí tengo a alguien que la tiene a las 2 de la mañana, a las 3, donde está todo en silencio? Y donde dices tú, ahora sí, papá, agárrate porque esta plática es entre tú y yo. Ni los carros, ni los niños, ni mi esposa, ni mi esposo, ni la tele, ni la comadre. Ahora sí, mi Dios, aquí estoy. Había un cántico que decía, en el silencio de la noche, en la intimidad con Dios, se oye un murmullo en el silencio. Y esto es la presencia de mi Dios, dice el canto. Volvamos, hermanos. Volvamos a esos primeros pasos que dimos de amor. Que decíamos, Señor, aquí estoy. No quiero faltar a los servicios. No quiero dejar de orar. A veces sin saberlo y sin propósito ayunábamos sin saberlo, ¿verdad? Nadie nos había explicado qué era el ayuno, cómo se hace. Estoy ayunando el domingo. Pastor, ore por mí. Vine en ayuno para la gloria de Dios.
No era carnalidad, no era que quería presumir. Decías, pastor, ore por mí, estoy ayunando, me estoy sometiendo. Ahora no, ¿verdad? Ahora tenemos 20 años y podemos decir, estoy ayunando. Quítate, no me vayas a volar la paloma, que estoy ayunando, no me toques. Qué diferencia, ¿verdad? Aleluya. Es decir, que son cristianos que son salvos, pero no se congregan. No se congregan constantemente. Han aceptado a Jesús como el Salvador, pero aún ellos quieren ser los señores de su vida. Ahí está el problema. Pero tenemos que comprender que Jesús no solo vino a nuestras vidas para ser nuestro Salvador, sino también para ser nuestro Señor. Segunda de Pedro 1:11. ¿Qué significa Señor? Cuando hablamos del Señor no estamos hablando de decir yo, Señor Pedro, Señor Carlos. No. Eso es una forma de dirigirnos a una persona, a un hombre adulto, Señor, caballero. Pero en el caso que cuando se habla de Cristo, del señorío, no es la misma palabra. Hablamos del Kyrios, de aquel Señor que se merece honra y gloria. Se le decía Señor o amo en el Antiguo Testamento. El pueblo judío, el Señor era el que mandaba, el que ordenaba, aquel que estaba bajo sujeción de las órdenes de un hombre que mandaba, ordenaba. Si ese hombre decía, hoy no comes en todo el día, el esclavo decía, pues bueno, él es el amo, él es el que manda. ¿Qué te ha mandado a hacer el Señor o qué me ha mandado a hacer el Señor que no estamos haciendo? Y cuando cantamos decimos, Señor, aquí estoy. No es la palabra Señor de un hombre, no. Señor, le estás diciendo, mi amo, aquel que me mandas, aquel que ordenas y que tienes autoridad sobre mí. Aquel que cuando tú hablas, yo obedezco. Aquel que cuando tú ordenas, yo obedezco. Ahora, paréntesis. No espere escuchar la voz de Dios, hermano Edward, para que usted reciba órdenes. Con tan solo escudriñando la palabra, usted va a escuchar la voz de Dios diciéndole, ama a tu esposa, cría bien a tus hijos, sé un buen ciudadano, administra bien tus bienes, busca la santidad porque sin ella no mirarás al Señor. Ahí está la voz de Dios. No vamos a espiritualizar las cosas. Yo no he oído la voz de Dios, pastor. ¿Hasta cuándo? No, es que la voz de Dios está plasmada en las Sagradas Escrituras. Ahí está la voz de Dios. ¿Qué quieres saber? ¿Qué cosa quieres saber? ¿Cosas familiares, matrimoniales, paternidad? ¿Qué cosas? Ahí está la situación. Bueno, etapa número 2. Espero y le haya quedado muy clara la etapa 1, en la cual algunos podrían decir, wow, qué tristeza. 10, 15 años en el Evangelio. Pastor, usted está gritando porque no se va a atrever a decirme, pero por dentro su espíritu, pastor, ya no avanza y me quedo. Esa es mi etapa. Ha descubierto y se ha caído mi careta. Yo soy un niño todavía. Yo todavía sigo chapoteando, caminando en el río de Dios, pudiendo estar nadando después de 20 años. Etapa número 2. Segunda etapa, el agua hasta las rodillas. Ezequiel 47:4. El agua hasta las rodillas nos habla de una vida de humildad y redención a Dios y de obediencia. De humildad, de rendición, dije redención, de rendición a Dios en obediencia. Escuche esto es interesante. Cuando hablamos de las rodillas y cuando hablamos de rendición, Ezequiel 47:4, estamos hablando de reverencia hacia Dios. Y la palabra reverencia viene del griego genuflexión. Reverencia del griego genuflexión. ¿Qué significa, pastor? Ahí le va. ¿Qué significa reverencia o genuflexión? Acción de doblar una rodilla o ambas hacia el suelo, generalmente en señal de reverencia, sumisión y adoración. Hoy nos cuesta doblegar nuestras rodillas. Mira, Dios es tan bueno que yo ya he venido tocando este tema desde el domingo pasado.
la importancia de la actitud corporal, física. Yo sé, para todos aquellos, no me gusta arrodillarme, no me gusta ni sentarme, no me gusta nada de eso. ¿Acaso el Señor no me escucha así parado, pastor? Sí, sí te escucha. Pero es muy bonito a tal grado que la Biblia habla de las posiciones corporales de cuando uno se rinde ante la presencia de Dios. Y aquí me habla en la segunda etapa de la vida cristiana, que es el agua hasta las rodillas. Esto me habla de una rendición, de un doblegarme. Ya entendí, ya la primera etapa ya lo entendí. Tengo que meterme un paso más, tengo que caminar más, no tengo que tener miedo a los compromisos. Algún día tengo que crecer. Todo niño, así como nace, se reproduce y el día de mañana muere. Nace, crece, se reproduce y muere. El día de mañana eso tiene que pasar con nosotros. ¿En qué etapa estás hoy? Niño, avanza, avanza. Tienes que llegar a la juventud espiritual o cristiana, a lo que es ya la vejez, todo un hombre de Dios. Tenemos que avanzar en esto. Pero miren, entonces dijimos que reverencia viene de la palabra genuflexión, que al final concluimos que es reverencia, sumisión o adoración. Romanos 14:11, ponerse de rodillas es una muestra de reconocimiento que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de nuestra vida. Romanos 14:11. Y yo decía hace un momento, hoy en día nos gusta presumir tanto lo que traemos, que el pastor Leo, pues como trae un pantalón blanco, ¿ustedes creen que lo van a ver arrodillándose? No, hombre, se le ensució las rodillas, ¿qué pasó? Eso no es fashion, eso no es, no. Hermano, hay veces que hay gente que no se arrodilla por la garra o el trapo que trae. Por eso, es que me voy a ensuciar, mejor de aquí. Ya la actitud acá ha cambiado delante de Dios. Ya el orgullo, ya la vanidad, etc. Si el Espíritu le invita a doblegarse, o incluso usted ya tiene un corazón humilde, sencillo, dobleguémonos delante de Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo Moisés, aquellos hombres que cuando experimentaban la presencia de Dios, las victorias, ¿qué hacían? Levantaban un altar. ¿Cuántos han levantado un altar en su hogar? ¿A qué horario levantas ese altar? ¿Y cuál es tu posición por las noches? ¿Te arrodillas? A mí me dio gusto escuchar de una persona que me decía, yo recuerdo, porque yo he dado este testimonio, yo recuerdo que mi papá antes por las madrugadas, yo lo veía de rodillas orando. ¿Es el caso de sus hijos, de sus hijas? Que usted opta por tener una vida humilde y dependiente de Dios, de que sus hijos se levantan al baño